¿Sabías que una de las frases más revolucionarias sobre la felicidad fue pronunciada hace 2000 años? Jesús de Nazaret planteó una idea que desafiaría siglos de búsqueda externa de la felicidad. Mientras hoy gastamos fortunas buscando la felicidad en posesiones, viajes y experiencias, este maestro judío sugirió algo radical: el reino de Dios está dentro de vosotros. Cada año, la industria del bienestar mueve más de 4.500.000 millones de dólares. Libros, cursos y retiros prometen el secreto de la felicidad, algo que Jesús explicó con una simple frase. Apps de meditación, terapias alternativas y gurús de autoayuda nos venden el descubrimiento personal como novedad. Sin embargo, este concepto tiene raíces en una enseñanza de hace 2 milenios. La neurociencia moderna ha confirmado lo que este maestro intuyó. La felicidad no depende principalmente de circunstancias externas, sino de nuestra percepción interna y estado mental. Trasladémonos a la Judea del siglo I, una provincia romana en constante tensión política y religiosa. Un territorio donde diferentes visiones del reino generaban intensos debates. Para entender la revolución de esta idea, debemos conocer el contexto. Los judíos esperaban un reino literal, un nuevo David que expulsara a los romanos y restaurara la gloria de Israel. Los celotes abogaban por la insurrección armada, los fariseos por la estricta observancia de la ley, los saduceos colaboraban con Roma, y los esenios se retiraban al desierto anticipando el fin. En este escenario complejo aparece Jesús de Nazaret, un maestro carismático de origen humilde que comenzó a enseñar una visión alternativa sobre el tan ansiado reino de Dios. Según los registros históricos, Jesús había crecido en Galilea, una región rural considerada periférica por las élites de Jerusalén. Era hijo de un artesano, posiblemente carpintero o albañil. A diferencia de otros líderes religiosos, no recibió educación formal en las escuelas rabínicas. Su conocimiento provenía de una profunda comprensión de los textos sagrados y una inusual intuición psicológica. Durante aproximadamente 3 años, recorrió pueblos y aldeas enseñando principalmente a través de parábolas, historias cotidianas con significados profundos que cualquier persona podía entender. El historiador Josefo menciona brevemente a Jesús como un hombre sabio que atrajo seguidores. Otros registros lo describen como un maestro itinerante que desafiaba las interpretaciones religiosas oficiales. Lo fascinante de sus enseñanzas no era solo su contenido, sino cómo desafiaban las expectativas populares. Mientras la gente esperaba un reino externo, él hablaba de una transformación interior. Un día, según relata el Evangelio de Lucas, los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios. La respuesta de Jesús sería tan inesperada que cambiaría paradigmas durante milenios. En lugar de hablar de señales cósmicas o liberación política, Jesús respondió: el reino de Dios no viene con advertencia visible, porque mira, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta declaración, registrada en Lucas 17:21, ha sido objeto de intenso debate académico. La frase original en griego, entosimón, puede traducirse como dentro de vosotros o entre vosotros. Independientemente de la traducción exacta, el mensaje era revolucionario. El reino no era primariamente un lugar físico o un evento futuro, sino una realidad presente y accesible ahora mismo. Para comprender la magnitud de esta idea, debemos recordar que los judíos llevaban siglos bajo dominación extranjera. Babilonios, persas, griegos y ahora romanos controlaban su tierra. La esperanza mesiánica incluía la restauración política de Israel. Muchos imaginaban un reino terrenal con Jerusalén como capital mundial y las naciones gentiles sometidas al Dios de Israel. El ambiente estaba cargado de tensión apocalíptica. Textos como el libro de Daniel o los manuscritos de Qumrán revelan la expectativa de una intervención divina inminente y dramática. Existían precedentes de líderes carismáticos que habían proclamado ser el Mesías. Teudas y Judas el Galileo habían liderado revueltas contra Roma, todas brutalmente aplastadas, según el historiador Josefo. La idea de que el reino estaba dentro desafiaba todas estas expectativas. El filósofo judío Filón de Alejandría había explorado conceptos similares, pero Jesús los presentaba al pueblo llano. El término reino, Malkuta en arameo, Basileia en griego, no se refería solo a un territorio,
sino al reinado o soberanía. Jesús hablaba de un nuevo orden interno, una transformación personal. Este maestro Galileo usaba constantemente paradojas. Los últimos serán primeros, los mansos heredarán la tierra, la grandeza está en servir. Su concepto del reino seguía esta lógica invertida. A diferencia de los esenios, que se aislaban en comunidades como Qumrán esperando el final, Jesús enseñaba que esta transformación interior debía vivirse en medio de la sociedad ordinaria. Los evangelios muestran cómo usaba metáforas agrícolas para explicar este concepto. El reino es como una semilla, crece silenciosamente, desde dentro, transformando gradualmente toda la realidad. Jesús comparaba el reino con levadura que fermenta toda la masa, o una perla de gran valor que merece sacrificarlo todo. Imágenes que sugerían un proceso interno más que un evento externo. A pesar de su enfoque en la interioridad, no promovía un individualismo aislado. El reino también tenía dimensión comunitaria, transformaba relaciones, creaba nuevas formas de convivencia. Sus enseñanzas prácticas reflejaban esta visión: preocupación por los marginados, perdón a los enemigos, rechazo a la violencia, compartir recursos. El reino interior manifestado en acciones. Este nuevo paradigma generó resistencia. Las autoridades religiosas vieron amenazado su poder. Para los celotes, era demasiado pacífico. Para los saduceos, demasiado radical. El conflicto era inevitable. Un maestro que desviaba la atención de las estructuras externas hacia la transformación interior desafiaba los intereses establecidos de múltiples grupos de poder. La idea del reino interior sobrevivió a la ejecución de Jesús y se expandió con sus seguidores. Mientras algunos esperaban aún su retorno inminente, otros interiorizaron profundamente su mensaje. Pablo de Tarso, inicialmente perseguidor de cristianos, reinterpretó esta enseñanza escribiendo: «El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». A medida que el cristianismo se expandió por el Imperio Romano, el concepto viajó desde Jerusalén hasta Alejandría, Antioquía, Efeso, Corinto y finalmente Roma, adaptándose a nuevos contextos culturales. En Alejandría, teólogos como Clemente y Orígenes combinaron esta enseñanza con filosofía griega, desarrollando una visión más contemplativa del reino interior como iluminación mental. Durante la conversión del Imperio Romano al cristianismo, el concepto sufrió. La religión institucionalizada puso mayor énfasis en el poder terrenal y la espera de un reino futuro tras la muerte. Sin embargo, la tradición monástica, especialmente en el desierto egipcio con figuras como Antonio y Pacomio, preservó esta dimensión interior, buscando el reino a través del silencio y autoconocimiento. En la Alta Edad Media, místicos como Hildegarda de Bingen y Francisco de Asís revitalizaron la enseñanza, experimentando el reino como presencia inmediata y transformación del corazón. Mientras, en Oriente, el esicasmo ortodoxo desarrollaba prácticas de oración del corazón, buscando descubrir ese reino interior que Jesús había mencionado siglos antes. El maestro Eckhart, místico medieval, fue procesado por la Inquisición por afirmar: «El reino de Dios está dentro de ti. Tu naturaleza esencial, tu más verdadero yo, es divino». La noción fue revolucionaria nuevamente durante la Reforma Protestante, cuando Lutero enfatizó la relación directa con Dios sin intermediarios, otra forma de interiorizar el reino. Al mismo tiempo, en España, místicos como Teresa de Ávila describían el castillo interior, 7 moradas del alma, en términos que resonaban con la antigua enseñanza del reino dentro. La tensión fue constante. Mientras las jerarquías eclesiásticas construían catedrales y acumulaban poder político, los movimientos místicos recordaban la naturaleza interna y transformadora del reino. Durante la Ilustración, esta enseñanza encontró nuevos canales. Kant, aunque crítico con la religión institucional, valoraba profundamente la dimensión ética y personal del mensaje de Jesús. En América, los cuáqueros y trascendentalistas como Emerson y Thoreau reinventaron este concepto como luz interior, una guía ética y espiritual accesible a cada ser humano sin mediación. El siglo XIX vio surgir interpretaciones psicológicas. William James estudió la experiencia religiosa como fenómeno interior, conectando la antigua enseñanza con los nacientes estudios sobre la mente. Un punto crucial ocurrió cuando Leo Tolstoy, tras una crisis existencial, redescubrió el mensaje original de Jesús sobre el reino interior,
influyendo profundamente en Gandhi y movimientos pacifistas. La interpretación de «en to Simón» como «dentro de vosotros» o «entre vosotros» sigue siendo debatida. Algunos expertos sostienen que Jesús se refería a su propia presencia entre sus oyentes. El teólogo alemán Rudolf Bultmann argumentó que el reino en la enseñanza de Jesús era principalmente una realidad existencial presente, no un evento futuro o un lugar metafísico. Otros, como C.H. Dodd, desarrollaron el concepto de escatología realizada, el reino como parcialmente presente y parcialmente futuro, una tensión constante en la enseñanza de Jesús. Los descubrimientos de Nag Hammadi en 1945 revelaron textos gnósticos que llevaban esta interioridad al extremo. El Evangelio de Tomás cita a Jesús: «El reino está dentro y fuera de vosotros». Los estudios del Jesús histórico han debatido intensamente esta cuestión. John Dominic Crossan ve a Jesús como un sabio cínico que promovía un reino de igualdad social presente, no futuro. En contraste, N.T. Wright argumenta que Jesús reinterpretaba las esperanzas judías, no las rechazaba. El reino era tanto interior como una futura transformación real del mundo. El debate se complica por la distancia cultural. Para los judíos del siglo I, las dicotomías modernas entre espiritual y material, o individual y colectivo, no existían de la misma forma. La profesora Amy Hill Levine señala que reducir el mensaje de Jesús a espiritualidad privada ignora su contexto judío y el aspecto comunitario y revolucionario de su visión del reino. Los manuscritos del Mar Muerto muestran que la comunidad de Qumrán también esperaba un reino inminente, pero lo visualizaban como una guerra cósmica final, no como transformación interior. La controversia persiste. ¿Era Jesús primariamente un maestro de sabiduría interior, un reformador social radical, un profeta apocalíptico o un revolucionario político no violento? Evidencias textuales sugieren que integraba todas estas dimensiones. Enseñaba que la transformación personal radical debía manifestarse en nuevas formas de comunidad y justicia social. El arqueólogo Jonathan Reed ha mostrado cómo las condiciones sociales de Galilea bajo Roma, pobreza, impuestos opresivos, pérdida de tierras influenciaron esta visión alternativa del reino. Algunos investigadores, como Marcus Borg, han comparado el mensaje de Jesús con tradiciones contemplativas orientales, viendo similitudes con enseñanzas budistas sobre la naturaleza de la mente. Otros rechazan estas comparaciones como anacrónicas, argumentando que Jesús operaba completamente dentro de la tradición profética judía, reinterpretándola para su tiempo, no importando ideas foráneas. La tensión fundamental permanece. ¿Es el reino principalmente una realidad psicológica, una metáfora para la transformación social, o una esperanza escatológica de renovación cósmica? Quizás la contribución más significativa de Jesús fue unir estas dimensiones aparentemente contradictorias. El reino comienza dentro, pero inevitablemente transforma las realidades externas. En los últimos 2 siglos, esta enseñanza sobre el reino interior ha trascendido el ámbito religioso, influyendo profundamente en la psicología, filosofía, literatura y movimientos sociales. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, reconoció explícitamente su deuda con esta idea. El reino de Dios está dentro de vosotros, fue para él una intuición fundamental sobre la psique. La literatura rusa del siglo XIX exploró intensamente este tema. Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, presenta al padre Zósima enseñando que el paraíso comienza con la transformación del corazón. Tolstoy, tras su crisis espiritual, escribió El reino de Dios está en vosotros, obra que articula una interpretación no violenta y transformadora del mensaje de Jesús que cambiaría la historia. Este libro llegó a manos de un joven abogado indio en Sudáfrica, Mohandas Gandhi. Inspirado por esta visión del reino interior, desarrolló su filosofía de resistencia no violenta, Satyagraha. Gandhi posteriormente influenció a Martin Luther King Jr., quien combinó la enseñanza del reino interior con la lucha por derechos civiles, viendo la transformación personal como base del cambio social. La filosofía existencialista del siglo XX, especialmente Kierkegaard, exploró la interioridad como espacio de autenticidad y libertad, resonando con la antigua enseñanza de Jesús sobre el reino. Los movimientos contemplativos contemporáneos han redescubierto prácticas como la oración centrante, desarrollada por Thomas Keating, basada en la presencia interior del reino que Jesús enseñó.
La psicología positiva moderna, fundada por Martin Seligman, ha confirmado empíricamente lo que Jesús intuyó. La felicidad duradera no depende de circunstancias externas sino de estados internos. Estudios de resiliencia muestran que personas capaces de encontrar significado y propósito interior sobreviven mejor a trauma y adversidad, validando esta antigua sabiduría desde la neurociencia. El mindfulness, práctica derivada del budismo pero ahora secular, ha sido validado científicamente para tratar ansiedad y depresión, otro eco moderno de la atención al mundo interior. Filósofos como Pierre Hadot han recuperado la filosofía antigua como ejercicios espirituales, prácticas de transformación interior similares a lo que Jesús enseñaba sobre cultivar el reino. El campo emergente de la neuroteología estudia los correlatos cerebrales de experiencias espirituales, encontrando que la meditación en conceptos como el reino interior altera positivamente el cerebro. En el arte, esta tensión entre lo visible y lo invisible, lo exterior y lo interior, ha inspirado desde iconos bizantinos hasta las vanguardias del siglo XX como Kandinsky y Rothko. Incluso en economía, modelos alternativos como los de E.F. Schumacher en Lo pequeño es hermoso, recuerdan que el verdadero desarrollo comienza con transformación de valores internos. El auge contemporáneo de la búsqueda de autenticidad, propósito y significado en sociedades materialistas puede verse como un redescubrimiento secular de lo que Jesús llamó el reino. En nuestro mundo hiperconectado, la enseñanza del reino interior tiene renovada relevancia. El bombardeo constante de estímulos externos hace más necesaria que nunca la capacidad de habitar el espacio interior. Un estudio de Harvard de 2010 encontró que las personas pasan el 47% del tiempo en mente errante, no presentes en lo que hacen. Esta distracción correlaciona directamente con menor felicidad. La investigación del psicólogo Mieli Csikszentmihalyi sobre el estado de flujo muestra que nuestra mayor satisfacción viene de la inmersión plena en actividades significativas, no de logros externos. La paradoja de nuestro tiempo es evidente. Mayor riqueza material no ha producido mayor bienestar. Los países más desarrollados enfrentan epidemias de depresión, ansiedad y soledad. Los experimentos de Dan Gilbert en Harvard confirmaron que la felicidad depende más de nuestra capacidad de encontrar propósito interno que de circunstancias externas, incluso adversas. Apps de meditación como Headspace y Calm, con millones de usuarios, representan versiones modernas y accesibles de lo que antiguamente eran prácticas para cultivar el reino interior. Organizaciones como Search Inside Yourself, nacida en Google, llevan prácticas contemplativas a corporaciones globales, confirmando la relevancia de esta antigua sabiduría en contextos contemporáneos. El paralelismo es sorprendente. Así como los contemporáneos de Jesús buscaban un reino político externo, muchos hoy buscan felicidad en logros materiales, fama o validación en redes sociales. Y sin embargo, como entonces, la solución parece ser la misma: un cambio de percepción, descubrir que lo que buscamos afuera puede encontrarse cultivando nuestro mundo interior. La neurociencia moderna ha identificado la red neuronal por defecto, circuitos cerebrales que se activan cuando no estamos enfocados en tareas externas sino en reflexión interior. Los estudios del neurocientífico Richard Davidson muestran que practicantes de meditación experimentados tienen mayor activación en regiones cerebrales asociadas con bienestar y empatía. El Centro para Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin ha documentado cómo prácticas contemplativas pueden transformar estructuralmente el cerebro, aumentando densidad en áreas clave. Investigaciones del Instituto EARDMAT demuestran que el corazón genera un campo electromagnético que cambia según nuestros estados internos, ofreciendo base científica para el corazón nuevo del reino. Movimientos como el minimalismo y el downshifting reflejan un creciente reconocimiento de que la acumulación externa no satisface nuestra hambre de significado y plenitud interior. El éxito del libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle, con más de 8 millones de copias vendidas, muestra el hambre contemporánea por redescubrir la dimensión interior de la existencia. Como observó el psicólogo Carl Rollers, el centro de mi vida es la fe en que el ser humano, al mirar hacia su interior, puede descubrir sabiduría y encontrar dirección para su vida. Pero, ¿cómo se cultivaba este reino interior según Jesús? A diferencia de muchos maestros espirituales, no ofreció técnicas elaboradas de meditación o sistemas filosóficos complejos. Sus enseñanzas sugieren prácticas simples pero profundas, atención plena al momento presente,
mirad los lirios del campo. Confianza básica en la vida, no os preocupéis por el mañana. Central en su método era la parábola, una forma de historia que invitaba a la reflexión profunda. No daba respuestas cerradas, sino que estimulaba el cuestionamiento y despertar interior. La práctica del perdón era fundamental. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Investigaciones modernas confirman que resentimientos no resueltos dañan nuestra salud psicológica y física. La oración que enseñó, el Padre Nuestro, comienza, venga tu reino. Invitación a alinear la vida interior con una realidad más amplia que el limitado ego preocupado por supervivencia y estatus. Sus enseñanzas sobre hacerse como niños anteceden investigaciones sobre estados mentales óptimos. Asombro, presencia, apertura a la experiencia directa sin filtros conceptuales. La práctica de la generosidad, dad y se os dará, ha sido validada por estudios que muestran cómo actos de bondad activan circuitos de placer en el cerebro más que el consumo pasivo. Su énfasis en la comunidad genuina, compartiendo comida con pecadores, creaba espacios de pertenencia auténtica. Hoy sabemos que conexiones sociales son cruciales para bienestar psicológico. A lo largo de la historia, comunidades monásticas desarrollaron tecnologías espirituales más estructuradas para cultivar este reino. Silencio, lectio divina, examen de conciencia, trabajo manual atento. En la tradición ortodoxa, la oración de Jesús, repetida con atención al ritmo respiratorio, se convirtió en método para centrar la mente dispersa y abrir el corazón a la presencia interior. Los cuáqueros desarrollaron la práctica del silencio compartido, esperando juntos en quietud hasta que surge la guía interior, otra forma de cultivar colectivamente el reino dentro. Hoy, programas como Mindfulness Base de Stress Reduction, MBSR, han secularizado prácticas contemplativas, haciéndolas accesibles en hospitales, escuelas y corporaciones globales. La terapia ACT, aceptación y compromiso, usa mindfulness y clarificación de valores para cultivar flexibilidad psicológica, otra forma de describir la libertad interior del reino. Grupos como Alcohólicos Anónimos incorporan rendición a un poder superior dentro del proceso de recuperación, reconociendo que la transformación interior es clave para cambio duradero. En educación, programas como Mindful Schools enseñan a niños habilidades de autorregulación emocional y atención, cultivando desde temprana edad la capacidad de habitar su mundo interior. Como observó Thomas Merton, la plenitud viene cuando descubrimos que nuestra vida externa, ocupada y urgente, es solo la fachada sobre nuestra verdadera realidad interior. La enseñanza de Jesús sobre el reino interior sigue siendo revolucionaria. En un mundo obsesionado con apariencias, posesiones y validación externa, nos recuerda dónde buscar verdadera plenitud. Quizás lo más extraordinario es cómo esta intuición de un maestro judío del siglo I ha sido validada por la neurociencia, psicología positiva y estudios sobre bienestar 2 milenios después. El mensaje esencial perdura. La felicidad genuina no depende principalmente de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para cultivar estados internos de paz, propósito y conexión. Lo que llamamos reino podría describirse hoy como ese estado de conciencia donde superamos la ilusión de separación, encontramos propósito más allá del ego y actuamos desde compasión auténtica. Esta visión trasciende dogmas religiosos específicos. Como señaló el teólogo Paul Tillich, se trata de la dimensión de profundidad accesible a todos los seres humanos independientemente de creencias. La paradoja que Jesús enseñó sigue siendo cierta. Al renunciar a la búsqueda frenética de felicidad externa y cultivar el reino interior, descubrimos la plenitud que siempre estuvo presente. En palabras del psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de campos de concentración, la última de las libertades humanas es elegir la actitud en cualquier circunstancia dada. La sabiduría perenne que Jesús articuló nos invita a una revolución silenciosa pero profunda. Dejar de buscar en lugares equivocados lo que solo puede encontrarse dentro de nosotros. Esta enseñanza no promueve escapismo o indiferencia al sufrimiento. Al contrario, quienes cultivan esta realidad interior suelen comprometerse más plenamente con la transformación social. Como mostró Gandhi, cuando verdaderamente comprendemos que el reino está dentro, nuestras acciones externas cambian. La transformación interior auténtica siempre se manifiesta en el mundo. El desafío que esta antigua sabiduría nos plantea hoy es radical. En una cultura de distracción constante,
¿Podemos recuperar el arte de la presencia interior, la atención plena a lo esencial? Podemos, en medio de un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, redescubrir esa dimensión interior donde, como intuía Jesús, ya somos completos, ya somos el reino. La invitación sigue vigente después de 2 milenios. Buscad primero el reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una promesa de plenitud accesible aquí y ahora, no en un futuro distante. Quizás el mayor regalo de esta enseñanza sea la libertad. No dependemos de circunstancias perfectas para experimentar plenitud. Como enseñó Jesús, lo que buscamos ya está dentro, esperando ser descubierto. Si quieres explorar más sobre cómo las antiguas enseñanzas de maestros como Jesús siguen transformando vidas hoy, suscríbete a nuestro canal de historias y curiosidades culturales. Porque la verdadera sabiduría no envejece, se renueva en cada generación que la redescubre. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El reino interior espera.